Nadie va al Padre sino por mí. Esta revelación el Señor Jesús la hace en las vísperas de su pasión, de su muerte en la cruz. Quiere aprovechar las horas que le quedan, los días que le quedan. Toda su vida, toda su misión en la tierra tiene por objeto hacer la voluntad del Padre, trabajar mientras es de día, como él decía, mi Padre trabaja y yo también, dar testimonio de la verdad, edificar a sus discípulos y prepararlos para lo que iba a venir después, pero sobre todo revelar lo que hay en su corazón, revelar la verdad completa. Y les está llevando en estos momentos ya trascendentales, críticos, ya próxima a la pasión, al conocimiento de toda la verdad. Y la verdad es Él. La verdad es Dios. Y Él está revelando su divinidad, que es uno con el Padre y que permanece en el Padre y el Padre permanece en Él. Ante esta maravilla de revelación, ante esta profundidad de este misterio que el Señor está revelando, Él quiere conducir a sus discípulos al conocimiento de esta verdad, a introducirse en esta verdad, a vivir dentro y permanecer dentro de esta verdad que es sumergidos en Él, en la palabra, para que la palabra que es Él también los transforme a ellos y ellos puedan permanecer en Cristo y así unidos a la Santísima Trinidad. Este es el plan de Dios, de rescatar lo que estaba perdido, de buscar en medio de las tinieblas a los hombres pecadores, a los hombres tocados por el error, por el mal, por la miseria, y hacer lo que decía San Pedro, un traslado de la tiniebla a la luz grandiosa, maravillosa de Dios, en la que Dios quiere que entremos. Y eso somos nosotros, los llamados a pasar de una situación a otra, del tiempo de nuestra ignorancia a conocer la verdad, y la verdad completa, del tiempo de nuestro caminar en la carne, sometidos a los elementos del mundo, engañados por el maligno, esclavos de Satanás, a ser libres, reconciliados con Dios, hijos de Dios, vivir esa libertad nueva y caminar en la justicia, en la santidad, siendo testigos de la verdad, proclamando las maravillas de Dios, la gloria de Dios, abandonando las tinieblas y caminando en la luz. Y la luz es Jesucristo. Él es la piedra angular desechada por los constructores de este mundo, una piedra que para ellos no tiene valor, desechada. Sin embargo, es preciosísima, valiosísima. Es la piedra perfecta que da trabazón a todo el edificio que Dios edifica. Es la piedra escogida que está en el centro, en la cima, en la cúpula, como piedra angular de todo el edificio, la cabeza, la clave. Pues bien, esa piedra valiosísima requiere de nosotros consagrarle nuestra vida, para adquirir esa piedra, para conocer a Cristo. No podemos hacerlo sino renunciando a todo lo que no es de Dios, a todo lo que nos estorba, y escogiendo a Cristo como el centro de nuestra vida, como nuestro Señor, como nuestra clave, como nuestro modelo, como nuestro Rey, como esa verdadera piedra angular preciosa, unidos a Él, dejando que el Espíritu Santo haga la edificación
de ese edificio que es de Dios, estaremos participando de su reino, participando de esa nueva obra que es la que Dios hace. Y ante la proximidad de la Pascua, el Señor revela a sus discípulos, a los más próximos, estas realidades. No perdáis la calma, les dice primero, no perdáis la calma. Creed en Dios y creed también en mí. Es decir, como él anunció más veces, tendréis tribulación, vendrán tiempos de confusión, de zozobra. Parecerá que las cosas están perdidas, porque estaba próximo a la pasión y sabía que iba a ser una gran prueba para los discípulos. Aunque luego, superada esa prueba, restaurados, como hizo con San Pedro y con los demás, especialmente también con Santo Tomás, pues iban a ser llenos del Espíritu Santo y superarían con la ayuda del Espíritu Santo más fácilmente todas las demás pruebas, todas las demás tribulaciones, persecuciones, sin miedo. ¿Por qué? Porque su fe crecería. Su fe crecería. Por eso dice, creed en Dios y creed también en mí. Unidos a Jesucristo por la fe, estamos unidos a la verdad, estamos unidos a Dios. Estamos firmes, inconmovibles en la roca firme que es Él, para no sucumbir ante las amenazas, peligros, vientos huracanados que Satanás pueda levantar y todo el mundo que se revuelva contra los escogidos, contra los que han salido de esas tinieblas espesas del mundo y que sin miedo dan testimonio de la verdad que es Jesucristo. Creed en Dios y creed también en mí. No perdáis la calma. Por vuestra fe venceréis al mundo. Pero además, el Señor dice algo más. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y voy a prepararos un lugar. Es decir, no solo les revela la verdad para que se adhieran a Él y la crean por su palabra, sino que les anima y estimula a su esperanza, porque la fe es necesaria para comenzar esa edificación, para unirnos espiritualmente al Señor, pero la esperanza es motor que nos mueve a perseverar en la tribulación, a tener paciencia en medio del sufrimiento, sabiendo que esperamos una gran recompensa y que si ya somos miembros de Cristo, ya somos ciudadanos del cielo, ya somos herederos, por tanto, de algo muy grande, ya estamos siendo trasladados a su luz admirable, llegará el tiempo de la total luz, el tiempo en que las tinieblas habrán sido barridas absolutamente, el tiempo en que la victoria del Señor se manifieste completa sobre todos nuestros enemigos. Y solo quedará su reino, su perfecta voluntad, su gloria. Y el Señor lo dice muy claro. En la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararos sitio. Volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Ya sabéis el camino. En la eternidad, en la gloria de Dios, hay muchas moradas, muchas estancias, pero esa edificación se está haciendo ahora. ¿Y quién edifica todo esto? Jesucristo es la piedra angular de esa edificación. Dios es el arquitecto, es el que está realizando esa gran obra. Y la misión de Jesucristo, viniendo a la tierra, es rescatar a los cautivos del maligno, a los hombres, para, reconciliados con Dios, poder entrar en la participación de ese edificio espiritual, de esa nueva realidad, de nuestra verdadera casa, de nuestro hogar, como piedras vivas, formando parte de ese templo
que da culto a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios, como dice San Pedro. Luego, nosotros somos llamados a colaborar en esa participación. ¿Cómo? Incorporándonos con nuestra vida postrada, dando culto a Dios. Y esas moradas, esas estancias, en Cristo, habitando en Cristo ahora ya, para habitar por la eternidad en Él, se edifican en su presencia, se edifican donde Él reina, postrados a sus pies. Desde nuestra rendición a Él, desde nuestra adoración, estamos edificando ya conjuntamente. Es Dios quien lo hace. Pero nosotros venimos a participar, a ser transformados por Él, a sus pies, en piedras vivas de ese edificio eterno. Y esas estancias son las diferentes formas de estar en Él. Siempre en la luz, siempre en la verdad, siempre en el amor, siempre en Cristo. No podemos estar de otra manera, totalmente sumergidos en Él, por la palabra que nos lava, que nos purifica, más preciosa que el oro puro, y nos hace miembros suyos, a los que la acogemos, a los que creemos en Dios. Creed en Dios, creed también en mí, dice Jesucristo. Pero ahora esas estancias están siendo preparadas por el Señor. Y nos va llamando a poder tomar posesión de nuestra heredad. ¿Dónde? En su presencia. Pero cada uno de nosotros podremos vivir ya su presencia ahora, si estamos unidos a Él. De alguna forma podemos estar ya en la eternidad, en la medida en que por el amor, hemos hablado de la fe, de la esperanza, y por el amor adoramos al que vive por los siglos. Estamos ya participando, sentados en lugares celestiales, de esa adoración y de ese culto perfecto en la eternidad. Pero en la medida en que estamos siendo purificados y nos unimos a Él por el amor, estamos ya permitiendo que Él nos haga piedras vivas, nos transforme en piezas, en elementos de la construcción de ese templo vivo, espiritual, eterno. ¿Y dónde están las diferentes estancias? ¿Cuáles son esas diferentes moradas? Son las diferentes formas de participar de la gloria de Dios en la eternidad. Y no hay una sola, que es participar de su gloria en el cielo. Sí, pero no, porque no es el mismo nivel de gloria del que participa uno y del que participa otro. La obra de Dios es personal, Él hace un edificio armonioso, conjunto, con trabazón, con unidad perfecta, pero cada uno de nosotros permitimos que su obra en nosotros, si llega hasta ser purificados completamente, hasta ser unidos completamente a Él por su misericordia, llegue hasta cierto grado de gloria, hasta cierto grado de santificación, hasta cierto grado de presencia de Dios en nosotros. Y estas son las distintas estancias, las distintas formas de permanecer en Él, porque Dios es infinito, y nuestra realidad es ser transformados y trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pero en su luz no hay límite, en su luz no hay final. Luego podemos permitir cierto grado de santificación, cierto grado de transformación, cierto grado de comunión con Él, de profundidad en esa comunión, o un grado mayor, lo que significa que Dios va haciendo una obra mayor en nosotros porque le damos más espacio, porque le permitimos que Él pueda aumentar el espacio, mejor dicho. Es decir, de nuestra nada, que Él vacía de la miseria, del pecado, de lo que estorba, de nuestra nada, haga un abismo para llenarnos con su santidad y con su gloria. Ese abismo no tiene límite, porque Dios no tiene límite. Dios nos quiere unir a Él, a Él. Y esa unión será más perfecta en la medida en que permitamos una mayor comunión con Él. Es decir, una obra mayor del Espíritu Santo en nosotros. Esto
para quien entra en la edificación de ese templo, que es permitir la obra de Dios en nosotros. Porque ese templo es suyo, es santo, es totalmente consagrado a Él. Es habitado totalmente por el Espíritu de Dios y con Cristo como piedra angular. No hay otra forma, no hay otro camino. Como Él les dice, ya sabéis el camino. Y a la pregunta de Tomás responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Si me conocierais a mí. No hay otra forma de estar en comunión con Dios, sino por medio de Jesucristo, en quien el Padre permanece absolutamente, completamente, y Él permanece en el Padre, y nos revela todo lo que ha recibido del Padre, y opera todo lo que el Padre quiere operar. De hecho, Él dice que el Padre actúa a través de Él. Luego, nuestra participación en esa edificación, nuestra vida en esa plenitud, en esas estancias a las que somos llamados a habitar, depende de nuestra comunión con Jesucristo, de nuestra comunión más perfecta, total, sin nada que le estorbe. A esto somos llamados, a nada más, a nada distinto. Todo lo que no sea Cristo será estorbo para esa edificación. Todo lo que no sea sometido al Espíritu Santo, a su gracia, a su acción, será estorbo para esa edificación. Todo lo que no sea buscar la gloria de Dios será estorbo para esa edificación. Todo lo que no esté sometido a la verdad de Dios, sumergidos en su palabra, será estorbo para esa edificación. Es decir, riesgo, peligro de quedarnos en las tinieblas y no llegar hasta la luz admirable de Dios. De no completar ese traslado, ni mucho menos, lógicamente, permitir la obra de Dios de santificación hasta el grado que Él desea en cada uno de nosotros, hasta esas estancias que Él está preparando, pero para las que los hombres le estamos poniendo a veces muchos obstáculos, demasiados impedimentos. Felipe también le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y termina, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Esta perfecta comunión, esta perfecta permanencia de Cristo en el Padre y del Padre en Él, no solo es una revelación, para que la contemplemos, para que la creemos, para que adoremos a Dios, uno y trino, a la Santísima Trinidad, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sino que esto se nos ha revelado a nosotros, para que le conozcamos, para que le amemos, para que le adoremos, para que permanezcamos por medio de Cristo, dóciles al Espíritu Santo, también nosotros permanezcamos en Él, permanezcamos en Dios, no nos salgamos de ahí, y nuestra vida esté firmemente enraizada en Él. Y de esa forma, así como el Padre opera a través del Hijo, dice que Él mismo, Jesucristo, operará a través de nosotros, a través de sus hermanos, a través de sus discípulos, a través de aquellos que permanecemos en Él, aquellos que hemos creído en su palabra y estamos unidos a Él y le conocemos. Y ahora podemos ser instrumentos suyos. Él continuará actuando en el mundo, trayendo, como Él fue enviado del Padre al mundo para dar testimonio de la verdad y hacer las obras de Dios, así también ahora su iglesia viva, sus discípulos unidos a Él como piedras vivas de esta edificación espiritual, podemos también dar testimonio de la verdad,
hacer las obras de Dios, obras aún mayores, dice. Y además, como Él se ofreció en sacrificio al Padre, también entrar y participar de ese sacrificio de Cristo, y por Cristo dar culto a nuestro Dios vivo y verdadero, adorar al que vive por los siglos, como será en la eternidad ya ahora, por medio de Cristo. Entramos ya a participar de ese culto, de ese sacrificio, ofreciendo nuestras vidas. Pero no podemos ofrecer nuestro pecado, no podemos ofrecer nuestro engaño, no podemos ofrecer nuestras tinieblas. Todo eso no da culto a Dios. Lo que podemos hacer es rendírselo, lo que podemos hacer es entregárselo, lo que podemos hacer es, con docilidad, permitir ser reconciliados con Dios, ofrecer el sacrificio de la muerte a la carne, al yo, de cortar con todos los apegos del mundo que nos oprimen, que nos esclavizan, de cortar con todo lazo con el diablo, y ahora ofrecerle nuestra nada para que Él la embellezca, para que Él la llene, nuestra vida en docilidad. Este es el culto razonable, una vida entregada a Él, dice San Pablo. Este es el culto, esta es la adoración razonable que Dios espera. No podemos amar a Dios con nuestro amor, no podemos adorarle con nuestro corazón pobre, miserable y lleno de basura, solo con nuestro espíritu vivo. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Es decir, habiéndole rendido nuestro pecado y permitiendo que Él habite en nosotros y que Él nos llene y nos santifique, y con su amor en nosotros podemos entonces amarlo. Con su mismo corazón en nosotros podemos amarlo. Con su misma vida en nosotros, esa vida grande, abundante y eterna, podemos estar en comunión con Él y rendirle nuestra vida. Ahora sí, rendirle esa nada que somos nosotros, pero amada por Él, para que Él la tome, para que Él la edifique. Ahí Él la puede extender, la puede edificar y puede ir preparando en nosotros esa construcción espiritual, esas piedras vivas, esa estancia donde Él pueda habitar en mayor plenitud y prepararnos para una comunión de gloria y de santidad grandes, para alcanzar en la eternidad el grado de gloria que Dios quiere y desea para cada uno de nosotros, lo más próximos de Él, lo más llenos de Él, lo más transformados por Él, lo más habitando en Él que podamos, no, que Él quiere hacer y Él puede, porque es todopoderoso y Dios de amor que nos ha elegido, sin méritos por nuestra parte. Y Él no tiene límite en su poder y en su amor. Él no tiene límite en su voluntad transformadora y santificadora del hombre que ha escogido para ser morada de la Santísima Trinidad. Y este hecho no es algo acabado, es algo en construcción, es algo que Él está haciendo y está preparando. Nosotros somos esa morada, Él es el constructor. Unidos a Él, piedra viva, entremos a participar de esta construcción espiritual para dar culto a Dios, ese culto razonable de amor y de vida, y para también, en el tiempo de la vida presente, ser testigos de su poder y de su gracia, de su amor y de su luz, y que a través de nosotros Dios pueda obrar las maravillas que Él quiera, obras de poder, para transmitir la palabra de Dios en medio en la que hemos sido enraizados, en la que habitamos, en su palabra estamos sumergidos, y ahora podemos transmitir su palabra con la unción del Espíritu, con el poder del Espíritu de Dios, con signos y señales de poder que confirman la palabra. ¿Acaso Dios no quiere realizar por medio de sus discípulos hoy curaciones, milagros, resurrecciones y sobre todo conversiones? El mayor milagro, la conversión, la resurrección del corazón, esa vida nueva para los espíritus, para los corazones de los hombres, siendo reconciliados con Dios, que pasen de las tinieblas a su luz, del tiempo de la ignorancia al conocimiento de la verdad, de estar separados, cortados, escindidos de la vida, a participar de su vida,
abundante de su gracia, de su vida eterna. Esto es lo que quiere Dios. Y para esto cuenta con nosotros. Para participar de esta edificación, de esta obra, de esta nueva realidad que Él está haciendo. Y transformar nuestras pobres vidas en esas piedras escogidas por Él, valiosas también para Él, porque nos unimos a Él, la piedra valiosísima, la piedra angular del verdadero templo, de la verdadera edificación que Dios está realizando. Y toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, del conocimiento del Señor, porque no habrá otro conocimiento, porque no habrá otra presencia, porque la gloria de Dios lo llenará y transformará todo, porque en esa edificación estamos participando y de esa vamos a participar por la eternidad y vamos a verlo, vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo. Pero ahora tenemos que introducirnos o dejarnos introducir completamente en su sagrado corazón, permaneciendo en su palabra, unidos a Él y guiados totalmente por su Espíritu. No pongamos trabas, no pongamos barreras ni obstáculos en esta obra que Dios está haciendo, de nuestra santificación, de nuestra comunión con Él, para que Él pueda gozarse y ser glorificado en nosotros, siendo Él todo en todos, hasta el mayor grado de plenitud y de gloria que Él quiera llevarnos a vivir. No le pongamos límites a Dios. El Señor Jesús nos llama hoy también a nosotros, como aquellos primeros discípulos, a caminar por Él. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entrad por mí, entrad a través de mí, en esta profundidad sin fin de la presencia, de la gloria, del amor de Dios, de la plenitud, de la verdad de la Santísima Trinidad, del Dios único, vivo y verdadero y eterno. Así sea.